Flores y yo, Catalina Ángel, es un podcast que se llama Lo Singular y la intención es que sea un podcast donde podamos conversar sobre temas de salud mental, temas que están en relación con la clínica, con los fenómenos contemporáneos, con la infancia, con la adolescencia, ¿cierto? Como temas que nos inviten como a pensarnos y a reflexionar. Es un podcast dirigido a toda la comunidad, ¿cierto? Pero bueno, sería muy interesante que los estudiantes de psicología o algunos colegas pues lo puedan escuchar, así que bueno, queremos iniciarnos en este momento con esta nueva manera de encontrarnos. Esta es una nueva manera de encontrarnos, además que está utilizar las redes sociales y estas plataformas para poder hablar de algo tan importante como es la salud mental. Así que, mi querida Wendy, ¿cómo estás? Cata, muy bien, emocionada. Creo que es un espacio que ojalá mínimamente nos permita una pregunta y que esa pregunta pueda trascender. Que en ese momento el sujeto no piensa en suicidarse, sino en pacificar un estado emocional que no entiende, que lo agobia y encuentra una herramienta puesta en su propio cuerpo. Y eso es muy importante, pues como tenerlo presente para quitarle el ruido, ¿no? Como quitarle ese ruido de es que se va a matar y entonces tengo que sacarlo, inmediatamente hacer una remisión, que en muchos casos una remisión a psiquiatría, que si bien no está mal, pues podría generar un impacto que no va por esa vía en el otro. Cata, y con eso que dices me pongo a pensar un poco entonces, si lo vemos desde ahí, como tal, entonces las autolesiones, el corte, no vendría siendo la causa de algo, sino la consecuencia de algo. Así es. Eso es lo que me parece más interesante, y es que el cutting es un resultado de algo que ocurre en cada adolescente o en ese adolescente y que intenta, pues, primero pacificar el estado de angustia, pero además tiene una función psíquica que en cada uno será distinto, ¿cierto? Tiene una función para él, una relación precisamente con cómo ese sujeto no encuentra algunos recursos para construir una manera más armoniosa con él mismo, más generosa, iba a decir saludable, pero pues es una palabra muy controversial, sí. pero una manera como más apacible de tramitar su malestar, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de algo que se gesta antes, que ya viene cargado de un montón de significados, de elementos, y llegan a este punto que sería como quien dice la forma que el otro encontró de decir algo. Exactamente. Entonces empecemos por algo, bueno, listo. Entonces sabemos que está en relación con las autolesiones, pero que la autoincisión tiene una particularidad, que este psiquiatra Fabasa hace pues un análisis particular del corte y le quita la intención suicida y lo quiere elevar a un síndrome para apartarlo de otros trastornos mentales, que también se puede presentar, ya lo dijimos, como en una conducta en otros trastornos, pero que le quiere tener eso se llama pues elevarlo en una condición clínica particular, ¿cierto? Le quitamos el asunto de la intención suicida y empezamos a revisar que esta conducta se presenta particularmente es en un momento de la vida, que es la adolescencia. Y eso ya nos está diciendo algo, ¿cierto? No es común encontrarse un adulto que se corte. Y si se corta con cutting, tiene otras características distintas al corte que ocurre en un adolescente. Y eso lo tendríamos que pensar. Hay una película muy interesante que se llama La pianista, y es una mujer que es una pianista, vive con la mamá y tiene una manera particular de satisfacción sexual, y es, por supuesto, una forma vincular, cómo se vincula con los hombres, con la madre. Me sería súper chévere hablar de esto en un spoiler, de esos que se presentan @psicocatalina Ángel. Sí. Pero es bien interesante porque ella sí se hace cutting en varias partes del cuerpo, inclusive en partes donde podemos encontrar, ahorita hablamos de eso, en los adolescentes, pero la función que tiene es distinta. Además es una mujer adulta que tiene pues como una responsabilidad subjetiva de su acto de manera distinta, lo que el adolescente no tiene. Entonces se presenta con más frecuencia en el adolescente. ¿Y en qué momento?
es en un momento particular. ¿Y por qué te digo eso? Porque las estadísticas y los estudios frente a este tema que hacen en Europa y en Estados Unidos, y que pues de alguna manera hemos podido revisar, es que aparece más o menos entre los 12 y los 13 años, que es un momento donde pues empieza todo lo puberal, que es distinto a la adolescencia, ¿cierto? La adolescencia es un momento, y lo llamamos en un momento donde pasan un montón de cosas emocionalmente y psíquicamente, y otra cosa es el cambio hormonal, que vamos a llamarlo puberal, ¿cierto? La pubertad. Y la pubertad es el cambio físico hormonal que se da de la infancia pues a pasar por la adolescencia, y se da en ese tránsito, es decir, donde hay un cuerpo posible, donde el sujeto ya pasa de las etapas, las conocemos, la etapa oral, anal, fálica, ¿cierto? La latencia, que es una especie de calma del psiquismo, de la pulsión, de la sexualidad infantil. Cuando se dice calma es pues que está el niño de entre los 9 y 11 años tiene su mente y su cuerpo puesto en otra cosa, con sus amigos, lo canaliza de otra manera, y aparece un cuerpo que cambia, y entonces un cuerpo que cambia que está descontrolado. Y entonces pues no es casualidad que el cutting venga precisamente, como lo nombra Fabasa, como una expresión de algo emocional inicialmente, pues porque hay algo que se desconoce, algo que está incontrolable en el cuerpo, y por supuesto que tiene unas condiciones psicológicas y psíquicas particulares. Entonces se ve, además se presenta más en mujeres que hombres, y eso va a ser, tendríamos que hacer el análisis de eso, pues eso es interesante, pero aparece más en mujeres que en hombres, es más común, sí aparecen chicos, pero es más común verlo en mujeres. Y además, pues habría que hacer una diferenciación, que no todas las que se cortan, porque aparece un asunto medio endémico, es decir, generalmente aparece en sexto grado. Sexto, tú pasas de ser niño, más niño en primaria, a bachillerato. Y ahí pasan un montón de cosas, y aparecen en sexto grado, y aparecen las niñas, pues una se corta y hay un asunto de identificación, la otra, entonces puede ser un asunto de, la otra se corta, yo también voy a ensayar, me corté, y entonces se vuelve, uno ve en los colegios donde muchas, o al menos en un colegio donde trabajé en Medellín, 15, 16 niñas cortándose, pero hay unas que lo dejan fácilmente, se asustan, la mamá se dio cuenta y entonces la regañaron y entonces no lo volvió a hacer, pero hay otras en donde sí tiene una función particular. Cata, es que justo ahí te iba a preguntar, o no sé si preguntar, de esa edad tiende a ser muy proclive como a esa pregunta por pertenecer, ¿no? Por tener un lugar, por ser reconocido por mis pares, porque entonces ya estoy dejando como ese núcleo familiar que me constituye en la infancia, y ya voy pues a estar un poco más grande, entonces mis pares y ese asunto de la pertenencia, y creo que también ahí podríamos darle, no sé, como ese espacio que tienen hoy en día las redes sociales con los retos que se ponen, ¿cierto? Entonces, que la ballena azul, que no sé qué, que que aquella, y ellos como eso empieza a tener un valor es que mis amigos lo están haciendo. Entonces, claro, un lugar en el mundo, ¿cierto? Y de pertenecer a un grupo, o a alguien que me preste atención, a uno igual a mí que lo está haciendo, y si el otro lo puede hacer yo también, de no ser rechazado, porque lo que sí yo, pues, es algo, pues, por ejemplo, un asunto de bullying, ¿cierto? En el colegio, un acoso escolar, que puede ser porque yo soy el diferente y no hago lo que hacen mis compañeros, y pues todo este asunto como del acoso en redes sociales también es bien difícil en ese momento, y la exposición, claro. Que no queremos aclarar que no es que esté mal la exposición, pues porque finalmente hace parte de la era en la que estamos viviendo y todo eso, pero finalmente sí hay unos elementos que llevan a que eso se vuelva muy, pues como muy amenazante para el otro, y que genere estragos en el otro, por así decirlo. Y por eso es que también como que la adolescencia está un poco satanizada, y lo que tenemos es más bien que comprender, la adolescencia siempre será la cenicienta como de las distintas etapas de la vida, de alguna manera. Nadie quiere saber de ella, todos creen saber algo de ella en términos, ay no, qué pereza,
bueno, no sé qué pereza la adolescente, y entonces Terrible, le dicen la aborrecencia, fatal, la odio, o no se acuerdan de ella. Hay unos baches que es bien particular porque la amnesia realmente se da en lo infantil, pero hay gente que no quiere saber de lo que pasa en la adolescencia o de qué circunstancias, pero no es casualidad que lo sintomático se active o digamos que haya como una retranscripción psíquica. ¿Y qué es una retranscripción psíquica? ¿Por qué es tan importante ese momento? Primero, el cuerpo, un cuerpo cambiado, cambiante, que permanentemente está en movimiento nuevo, ¿cierto? La caída de los ideales, ¿cierto? Ya no encuentro a mis padres igual como los veía en la infancia, una renuncia por lo infantil, tener que crecer y además ser el desadaptado, me salen barros, me salen no sé cómo. Y además porque la exigencia cambia, entonces claro. Mi papá toda la vida o mis papás toda la vida me educaron de cierta manera, luego llegó a este punto y es como si de la nada, no, ya no quiero esto de ti, sino que quiero esto, entonces como que, ¿cómo así? Claro, ya se ponen más tareas en la casa, en términos de que tienes que colaborar, ya te ponen más prohibiciones, entonces te castigan de manera distinta, entonces no puedes salir con no puedes salir con tienes que llegar a tal hora porque empiezan a soltarlo algunos padres, porque hay otros que no sueltan nada y ahí habrá otra cosa, y hay otros que sueltan demasiado y ahí también tendremos un problema, pero claro que entonces no soy ni niño, pero tampoco soy adulto, me dicen que tengo que ser responsable. Y tampoco tengo los recursos para asumir todo. Exactamente, entonces apenas lo estoy construyendo. Y vámonos a un asunto elemental neurológico, y es que los adolescentes, pues digamos que el lóbulo frontal es lo último que se desarrolla, y entonces ahí está el acto, ¿cierto? Lo que es compulsivo, las tomas de decisiones, ¿cierto? Eso que me permite a mí reflexionar, pensar, y resulta que eso es lo último que se desarrolla y me están demandando que tengo que ser como un adulto, que tengo que pensar como un adulto. Sería total. Cata, incluso desde lo que, pues, desde mi lado, desde lo que yo leo y lo que estudio un poco, también pensémoslo un poco con la experiencia, ¿cierto? Si yo aprendo mediante la experiencia y apenas estoy experimentando, ¿yo cómo voy a tener la respuesta? Va a ser un asunto bien complejo. Entonces, pues precisamente entonces por eso es que muchos de los síntomas, los trastornos alimenticios, el consumo de sustancias psicoactivas, el síntoma de comerse el pelo, de quitárselo, la comida de las uñas, el cutting, pues no es casualidad que aparezcan precisamente como la ansiedad generalizada, ese asunto de mucha ansiedad, el miedo. Todos dicen, los papás dicen, pero es que era tan extrovertido y ahora ya no quiere salir de la casa, solo quiere estar conectado a esos aparatos o solo quiere estar jugando. Y además fíjate que hay un asunto bien interesante con la comparación. Y entonces empiezan a compararlo con otros chicos de la misma edad, pero mira que él, pero aquel es tal cosa, pero mira que vivos, ¿por qué no? El hijo de no sé quiéncito es así. Y eso como empieza a generar en el otro como, ay, y entonces, no es tan difícil. Claro, porque además el chico se siente como que no cumple los ideales, y eso es una cosa muy difícil de afrontar, los ideales del otro, ¿cierto? El ideal del yo y el yo ideal. ¿Qué quiero de mí? Que se me olvida porque yo me siento frustrado por no ser lo que el otro quiere de mí, ¿cierto? Y más porque yo todavía no sé yo realmente qué quiero. No, pues, y lo difícil que es pensarlo en la adultez, si todavía en la adultez estamos en ese enredo. Es algo que hay que trabajar. Entonces yo creo que, y no es para que pongamos en un asunto de inocencia a los adolescentes, ni nos desresponsabilicemos de sus actos, porque tampoco es eso, pero es como padres y como también orientadores de la salud mental, pues, y ya sea trabajo social, psicología, porque no solamente son psicólogos los que atienden estas propuestas de proyectos de ciudad en las instituciones educativas, hay varios, pues, profesionales. Es como, bueno, ¿qué herramientas yo le voy a dar al otro, cierto? ¿Qué le voy a dar al otro a sabiendas de ese momento de la vida y no solamente de que presa este adolescente? Solo prevenir y promover. Cata, o también qué me permito y qué le permito al otro, ¿cierto? Yo creo que también ahí es un asunto de permitirle al otro llegar a ciertas conclusiones, a ciertos encuentros consigo mismo, que yo creo que es muy importante porque entonces nos quedamos en el dar y dar y dar y luego entonces el otro se llena, también lo inundamos. Bueno, entonces en este recorrido nos encontramos de que, pues, que la autolesión existe desde que existe la humanidad, que se quiere elevar a categoría clínica la autoincisión como tal, que viene a ser el cutting, ¿sí?
que se presenta más en la adolescencia, que va a tener unas particularidades en ese adolescente por el momento mismo de la adolescencia del que estamos hablando, ¿cierto? Del cambio corporal, del cambio social, del cambio de los imagos parentales, bueno, todo este asunto de la crianza, de cómo se establece esa dinámica familiar y dinámica escolar. Entonces son muchos cambios al mismo tiempo. Ahora bien, entonces, ¿qué procesos? Porque este tema empieza a ser como interesante en términos clínicos, por ejemplo. Pues yo voy a hablar desde mi experiencia. A mí me empezó a llamar mucho la atención. Yo nunca me había encontrado con este tema. Yo trabajé muchos años en colegios, en instituciones educativas, y un día me llegó un paciente que se cortaba. Y ese paciente me mostró sus brazos como, míreme y ayúdeme, pues de una manera, ¿cierto? Entonces, y ahí empezaron varios, o sea, llegó uno y después empezaron a llegar varios, porque yo era psicóloga en una institución educativa, pero como estaba en un programa privado desde lo público, hacía una intervención de 6 sesiones, no solamente era sus proyectos, pues no pertenecía a sus proyectos de la alcaldía. No era tan limitado. No era tan limitado, no era solamente activación de ruta, por supuesto se activaban rutas en algunos momentos, pero digamos que se podía hacer un acompañamiento más personalizado a las familias y a los chicos y a los profesores. Entonces eso ya era un beneficio, entonces me empezaron a presentar estos casos y yo pues con la pregunta, el signo de interrogación, ¿y yo qué hago aquí? ¿Esto qué es? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió esto? Y entonces todos los profes, eso es por llamar la atención, y los papás también. Otros horrorizados por la sangre, por las cicatrices, que le va a quedar cicatriz para toda la vida. El cuerpo le va a quedar horrible. El cuerpo le va a quedar horrible. Sí. Cuando usted nos va a poner un vestido de baño, porque pues ahorita vamos a hablar de las partes como más. Nos va a poner un vestido de baño en una cosa, sí, eso se escucha frecuentemente. Y pues me interesó pues como el tema, entonces empecé como a investigar un poquito desde mi posición, que es una posición un poco pues psicoanalítica. Entonces pues a ver qué pensaba yo ahí sobre ese tema, ¿cierto? ¿Qué apuntar? ¿A qué apuntar? Sí, como ¿qué es? Entonces por eso este recorrido de encontrar, bueno, con quién estoy trabajando, son adolescentes, y entender primero pues eso, y entender que no es algo nuevo, y ya pues empezar a pensar qué nos dice Freud un poquito y algunos psicoanalistas sobre el momento adolescente, sobre lo sintomático, sobre el psiquismo, y también qué puede estar, que eso es algo muy interesante, que eso se llega a comprender es cuando pues creo yo en lo clínico, y es qué hay de fondo, qué es lo singular en algo que parece que se repite en todos, que te digo que era como endémico, pues como que empezó a llegar, que todo el mundo lo hacía, y yo decía, bueno, pues ¿cómo así? Esto parece pues como pues una cosa que se repite, y cómo lo vamos a manejar, ¿cierto? Una alarma. Pero entonces es comenzar a entender qué significa ese corte para ese sujeto, qué hay de fondo, por qué o para qué, más bien, se corta. Como ¿cierto? quien dice, ¿qué es eso que lo llevó a ese lugar de vulnerabilidad? Ajá. Y a encontrar solo esa vía, porque no hay otras, ¿cierto? También desde mi parte, ¿cierto? Porque tenemos pues como unas diferencias. Corrientes distintas, y es importante, por eso esta conversación es bien chévere, ella es humanista. Y se me olvidó lo que iba a decir. ¿Qué ibas a decir sobre la singularidad, sobre la corriente? ¿Qué significa bueno, eso? iba a decir es el asunto desde mi postura, y es esto cómo se vuelve una elección, ¿cierto? Porque dentro de lo mucho que se podría elegir, termino eligiendo esta forma y no otra forma para expresar eso que quizá me está atravesando. Eso que dices, pues yo quiero leer solo una partecito como de algo que nombran los adolescentes con el corte, y dice: muchas veces muestra sus heridas angustiados pero mudos, o sea, no hay palabras, y eso ya va a ser, o sea, eso va a ser algo importante, porque no hay, es un acto en el cuerpo, no hay palabras, dice, como si no tuvieran nada que decir pero mucho que mostrar. Y otras veces expresan que cuando no tienen nada que hacer se cortan. En estos casos suelen utilizar expresiones como no sé qué me pasa, no me hallo en ninguna parte, es como si estuviera vivo cuando lo hago, o sea que hay algo del mismo letargamiento del adolescente, de ese cuerpo, de lo que pasa en ese momento, que
hay una apatía por todo en la vida que hace que el corte pues llene de pulsión o de adrenalina, ¿cierto? Descarga el cuerpo, sus pensamientos y sus actos, ¿cierto? Es como si tuviera, bueno, nada me gusta, sé que no es bueno, pero no puedo parar. O sea, que aparece algo de la culpa y el reconocimiento de que eso que está pasando no está bien. No es como cuando uno hace algo y no está consciente si eso, pues nunca lo había pensado, si estará bien o mal. No, ellos ya saben que es lesionarse. O sea, no hay que decírselo, ellos ya saben que se están haciendo daño, porque aparece pues como la culpa. Y siento que necesito algo más. No me duele, es decir, eso sí es una particularidad, que ellos mencionan que incomoda, pero que se siente más la satisfacción, o sea, como la descarga, que el dolor mismo de la cortada. Tenemos que tener en cuenta que son cortes pequeños, que no son cortes gigantes y que no son cortes profundos. Que son superficiales. Que son superficiales. Sí, bien. Trata de... Sí, yo creo que es muy interesante eso, porque si volvemos un poquito a la adolescencia, y es, bueno, todos los adolescentes están expuestos a tener estos cambios y todo esto que ya mencionamos, y el asunto ahí de la pregunta que estamos haciendo y que pues nos hicimos en momentos diferentes de la vida, pero y es como cada uno como va eligiendo la manera, ¿cierto? Unos se volverán más rebeldes, otros harán otras cosas, otros desafiantes y otros unos introvertidos. Exacto, y unos en particular terminan eligiendo esta forma. Bueno, ¿cuáles son como las fuentes precipitantes? Vamos a decir, algunos psicólogos plantean que el cutting tiene como manejar la rabia, como la frustración, la vergüenza, el vacío y autorregular la afectividad, ¿cierto? Entonces es como esos pueden ser como parte de las fuentes que dicen los psicólogos, ¿cierto? Pero el psicoanálisis nos va a hablar de otras maneras, ¿cierto? Entonces nos va a hablar de conceptos y nociones como la angustia, como la compulsión a la repetición, ¿cierto? Lo pulsional, nos va a hablar de acting out, nos va a hablar de masoquismo, sobre todo el masoquismo moral, más que el masoquismo de encontrar placer en el dolor, pues cuando se hacen el corte, que es lo que podríamos hablar de un asunto erógeno y seductor, pues seductor no, erógeno y esa satisfacción más puesta en el cuerpo que se puede encontrar más en la adultez. Aquí es un poco más del masoquismo moral, es decir, lo hago y después me siento culpable de lo que hago, sé que me está haciendo daño pero no puedo parar, y por supuesto hay una satisfacción pulsional. Entonces, aclaremos algo. La angustia es un afecto que se siente en el cuerpo, que es arrasador, avallazador, que es insoportable. Entonces ahí se necesita como de alguna manera pacificarlo, ¿sí? El acting out es una puesta en escena para un otro, es una manera que se encuentra el psiquismo para mostrar algo que está pasando y que está oculto, ¿cierto? También está Quiques también puede pacificar los estados de angustia, ¿cierto? Otra manera es el pasaje al acto, pero eso ya tiene otro componente, pues, que es donde uno se arroja, pues la angustia es tan insoportable que uno se arroja al vacío. El acting out es un poco distinto, ¿cierto? Es como que hay un otro al que uno quiere mostrar, pero ojo que esto es inconsciente, no es que el adolescente planee, jaja, voy a mostrarle esto a mi mamá, me voy a hacer muchas heridas para. ¿Qué es lo que los papás piensan? Nos está haciendo de aposta, este muchachito me quiere dañar la vida, me está enloqueciendo, no sé qué. Ajá, o que me está manipulando, que será lo que quiere, ¿cierto? La culpa, ¿por qué me está haciendo esto a mí? ¿Cierto? Como si fuera dirigido solamente hacia él, sino que no entiende que hay un mecanismo. Y sí, puede ser dirigido a un otro, pero no necesariamente es el otro padre, ¿cierto? Hay o madre, puede haber otro, ¿cierto? Que ese otro no necesariamente está en el lugar, pues, como del padre y la madre, sino que es el otro del inconsciente, que es ahí algo que se está demandando, pero que el adolescente no sabe qué es, ¿cierto? Entonces, pues, esos pueden ver como una manera de apropiación del cuerpo. Y como así, el cuerpo en la adolescencia, pues, como se está cambiando, como no se reconoce propio, parece ajeno, entonces esa puede ser como otra manera. Bueno, pero estábamos hablando de los procesos psíquicos, ¿cierto? Entonces, la compulsión a la repetición, que es ese acto que se repite de satisfacción pulsional,
¿cierto? La pulsión como esa energía que está entre lo psíquico y lo somático y que busca siempre satisfacerse, que busca un objeto y que ese objeto nunca va a ser el objeto adecuado y nunca se satisface por completo y entonces vuelve y recarga, ¿cierto? Sin pensar. Y que el yo pues no le quedan muchos, no tiene muchos recursos en ese momento y el yo pues no es que sea el más, no es el más fuerte del psiquismo, ¿cierto? Al yo hay que ayudarle un poquito y en la adolescencia pues ese yo está completamente desestructurado porque ya no es el yo infantil, es un yo nuevo que se está construyendo, que se está organizando, ¿cierto? También como podemos pensarlo desde la psicología humanista, por ejemplo, con las necesidades básicas, de qué es lo que pasa ahí con eso. Cata, justo aquí estaba pensando un poco, a ver, primero un asunto de estoy en un lugar, tengo unas necesidades y tengo que moverme a otro que evidentemente me demanda o necesito otras cosas y en cierta medida eso me lleva a pasar por un impasse. Y el impasse es uno de los elementos más complejos del psiquismo en nuestra postura porque finalmente es atravesar algo para lo cual tengo que utilizar todos mis recursos creativos, pero que tengo miedo, entonces prefiero no hacerlo y elijo formas de quedarme aquí repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿cierto? Y hay algunos elementos que aparecen, pero como en un asunto de mecanismo de defensa, que serían la retroflexión y cosas que es poner lo que yo quisiera hacerle en el otro, es decir, en vez de ir a decirle corriendo a mi mamá es que estoy harto o estoy enojado con vos, voy y me corto. Eso es como una... como ponerlo en mi cuerpo, ya que no soy capaz de ponerlo en el otro, ya que no considero que esté bien, porque también hay un miedo a perder ese afecto, a perder ese que el otro no me quiera, porque crecemos, digamos, que en una sociedad que tiende a condicionar el amor. Entonces yo te amo porque tú haces esto, pero entonces ahora como estás cambiando y no haces lo que yo digo, el amor empieza a estar como en entredicho, como si se pudiera fracturar en cualquier momento y por eso yo voy a perder tu amor. Entonces empieza también un mundo ahí en el psiquismo a crearse y la única manera que el otro encuentra es ponerlo en sí mismo. Hay algo bien interesante, hay una película que vale la pena que se la vean y la busquen, es una película vieja como del 2005 que se llama Secretos Dolorosos o Secretos Inconfesables, es una adolescente, pero se puede evidenciar pues el paso a paso del cutting y el paso a paso de lo relacional con los papás, con el colegio, en fin, es muy buena para analizar, pero hay algo que hace la psicóloga, porque hay una psicóloga me parece interesante que le brinda ese espacio de escucha y es que las marcas, o sea, y también podemos pensar que son marcas en el cuerpo, que es una marca que yo quiero dejar en mi cuerpo, eso es otra manera de pensar el cutting, ¿cierto? Entonces lo que hace esta psicóloga es darle voz a esa marca, qué significa tal marca y vale la pena pues como aclarar en qué lugares se cortan los chicos, pues para que no piensen que se cortan en todas partes, generalmente se cortan en las mangas, pues aquí en los brazos, en la entrepierna, en el abdomen, como abajo, en como la ingle, eso no es como la ingle, o qué sé yo. Sí, pues como la parte debajo del ombligo, sí, toda esta parte se cortan ahí, ¿cierto? Y uno puede ver ciertas conductas que se tapan, siempre vienen de buzos, claro que los adolescentes siempre están con buzos y Medellín que arda el calor, el adolescente siempre está con el buzo, pero se tapan muchas veces, ¿cierto? Por eso es que uno puede identificar como un poco esa conducta. Entonces en esta película pues se ve todo el proceso, pero desde otra corriente, porque esa psicóloga pues tiene, no sé qué postura tiene, pero creo que tiene una postura un poquito más relacional, vincula pues como más de la psicología dinámica, pero es darle como un valor, elevar el valor de la marca, o sea, la marca tiene un contenido que ella puede, y que esa chica pueda expresar si esa marca es por rabia, esa marca es por, pues intentando explorar que la chica pusiera en palabras un poco, ya les hice el spoiler completo, pero véanse. Es muy buena, pero entonces pues como que tiene una función, porque viene de algo, o sea, que no solamente es un acto loco, descontrolado y rebelde de un adolescente, sino que realmente pues ahí está pasando algo que tal vez moverlo, que esa es una cosa, o sea, que el afán del adulto es que se deje de cortar, que el afán del colegio es que ese chico deje de cortar, si cuando buscan un psicólogo, un psiquiatra es para que no tenga más ese, porque por ejemplo está asociado a la conducta o trastornos de la conducta o como es de los actos compulsivos, hay un trastorno que como límite bipolar. Exacto, o sea, como que, y entonces lo que necesitan es regular
y que el acto no salga, y pues cosa que no se repita. Y no sabemos, por eso hay que escuchar mucho y saber escuchar qué significa, de dónde viene ese acto para el adolescente. Cata, yo creo que con eso nos estás dando algo muy importante, y es que, como quien dice, no sé si lo llamo síndrome, por ponerle el nombre, nos está invitando a hacer prácticamente dos procesos. Primero, como es una consecuencia y no una causa, ir y comprender la causa, y que con la comprensión de esa causa empezar a construir herramientas y recursos que le permitan afrontar lo diferente. Es decir, van de la mano, pero serían dos elementos que tienen un asunto diferente, porque casi todos, como tú dices, van, cúremelo, aliviemelo, eso lo está matando, entonces ¿qué va a hacer de mi hijo? No sé qué. Y finalmente yo creo que sin comprender primero a qué es eso que lo lleva como tal a elegir esa forma de sufrimiento y no otra, ¿cierto? Y no poner algo porque ni siquiera se sabe, no se conoce qué es lo que está viviendo el otro. O sea que solamente el cambio de la conducta no va a servir, porque eso que hay psíquicamente o internamente o emocionalmente sigue ahí, y pues se va a poner en otro lado y no sabemos qué es. Uno de los casos pues bien interesante es como que uno puede ver que si eso no es tratado, si eso no se puede poner en otro lugar, simbolizar, y simbolizar quiere decir eso, poner en un lugar en donde esté atravesado por una representación, por una palabra, por algo que represente significado para ese adolescente, pues se puede repetir en otra cosa. Entonces pasaron de cortarse, pero siguen en los estados de ansiedad, siguen con la angustia, entonces ya empiezo a fumar marihuana, o ya solo me conecto a las ¿cómo es? Estos juegos en línea y eso, o me deprimo, o solamente hay apatía escolar, o ya no quiero ni pararme, o sea, hay muchas maneras, se me vuelvo agresivo, en fin, hay muchas maneras. Porque finalmente se estaría quitando esa conducta como tal, pero no eso que me está llevando al dolor, a lo que estoy sintiendo, a lo que me está atravesando, eso va a quedar ahí igual. Tendríamos que aclarar que no es necesario, o sea, que el dolor no se quita, se entiende, se tramita, se le da un lugar, pero el malestar pasa a ser un malestar distinto, pues que eso se esperaría, porque es que todos vivimos con lo sintomático y con un malestar, y yo creo que eso es la primera revelación que uno tiene cuando se analiza o cuando va a terapia, y es entender que a uno muchas cosas de las que uno tiene no se van a quitar del todo, y el malestar no va a ser feliz, no, empezando pues porque pongamos relativicemos ese concepto de la felicidad, pero hay algo que nos acompaña, que hay un malestar que hace parte de nosotros. Y entonces, ¿qué herramientas le vamos a dar a ese adolescente para que de alguna manera lo entienda? Y no es decírselo, bueno, es que usted tiene que vivir con lo aburrido que son sus papás. No, pues sí, pero ¿y entonces? O sea, sí. Hay más, pues. Sí, es como de alguna manera entender que ahí está el dolor, que el dolor es inevitable, pero que de alguna u otra manera ese sufrimiento o esa forma en como yo voy a sufrir la elijo. Es una elección más, ¿cierto? Pues bien sea cortándose o con trastornos alimenticios o de otras formas más armoniosas para esta persona, que encuentre otros recursos. Me hiciste acordar de una de las frases que más me gusta de Freud, que es ya de lo popular, pero pues es preciosa, y es: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, o sea, siempre vamos a sentir dolor, pero prolongar ese dolor ya implica un sufrimiento, y ese padecimiento es el que puede menguarse, pues, o sea, uno tiene que vivir maluco toda la vida, ¿cierto? Exacto. Muy bien, entonces pensemos cuáles son tal vez algunos de esos como elementos, o como el por qué o el para qué los chicos, cuáles son esas funciones psíquicas o psicológicas que pueden tener en los chicos que se cortan pues el cutting, ¿cierto? Entonces, bueno, está el acting out, que ya les había dicho que es una puesta en escena para el otro, donde tiene una carga de angustia de un cuerpo donde no se soporta. Yo la primera vez que te escuché ese concepto siempre lo pensé y lo puse pues para mí como un llamado. Eso sí, es un llamado al otro, es una manera de un llamado al otro, ¿cierto? Lo que pasa es que se expresa, el acting out por eso es una puesta en escena, lo que pasa es que eso suena como que se estuviera actuando,
y no es una Exacto. actuación, porque acting pues es actuación, pero no necesariamente es una actuación de que está mintiendo, que es como se interpreta, manipulación o es llamar la Necesita la atención. atención. No, es cuando se dice que es un acting, pues es un acto, pero que tiene un mensaje cifrado además para un otro, que no solamente es necesito atención mamá o papá, pues, pero qué tipo de atención o qué de esa atención estoy solicitando. Y pues los papás no tienen por qué sabérselas todas ni saber qué pasa en el psiquismo de ese sujeto, pero pues hay que estar alerta y atento, por lo menos hacer la pregunta, bueno, si este mensaje va dirigido a mí o se lo está haciendo a él, me lo está haciendo a mí, o qué me está pidiendo mi hijo, mi hija, pues qué hay ahí, cierto, de mi manera de vincularme con él. Y ahí, pues no es para que los papás tampoco, porque el padre de un adolescente padece y se culpabilicen de todo lo que le pasa al adolescente. No, el adolescente se tendrá que hacer cargo de lo que ha vivido, de lo que ha construido, ¿cierto? Y de lo que le ha tocado. Porque él también además fue adolescente. Claro. Él también lo vivió. Sí. No, no es para culpabilizar a los papás ni mucho menos, no. Es al contrario, es para que los papás empiecen a pensar que hay una manera y que no necesariamente todo lo que pasa en la infancia pues es un asunto traumático en la adolescencia. Cata, yo creo que con relación a los papás, eso me parece una invitación bien interesante y es que no es necesaria las respuestas. Los papás creen que por ser papás tienen que tener las respuestas de todo el tiempo y a veces los chicos no quieren respuestas, quieren solamente ser escuchados. Creo que es una invitación a ese lugar que en el que ellos ubican y que eligen y es no tienen que responder a eso, no tienen por qué saber cómo responder o cómo quitárselo, sino tratar de escuchar eso que el otro está enunciando, que está llamando a través de su cuerpo, ¿cierto? Que yo creo que esa también es la forma, o aprender a pedir ayuda también, porque les cuesta un montón. Sí, que cuesta que lleven a un adolescente, porque no creen en la porque como es rebelde, como mejor dicho, está descontrolado. Es una etapa, se le va a quitar, y sí, seguramente va a transitarla, pero pues cómo, son casi 4 o 5 años de ese tránsito y pues... Pero también de ese tránsito debe depender la vida adulta. Siempre hay maneras de decidir algo distinto y cuando uno está más adulto y tiene como un estado de conciencia más alto, pues uno reconoce que se equivocó o no, pero se podrían al menos entender, comprender y no necesariamente, inclusive evitar, se podrían evitar cosas peores, ¿cierto? Sí, porque... No porque uno como psicólogo las vaya a cambiar, pero por lo menos, como es desde lo tan singular, por lo menos que ese chico o esa chica tenga alguna herramienta que cuando esté más adulto y tenga un comportamiento, esté autoagrediendo, esté pasándola mal, pues que eso quede ahí como un recurso, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, muy bien, entonces otra de cómo viene el cutting, hacer que viene el cutting, viene también como pacificar los estados de angustia, que la angustia pues es un afecto que invade todo el cuerpo, que nubla la razón, la mente, que además uno siempre está, pues como que no se logra racionalizar y poner un principio de realidad frente a eso que uno está sintiendo y entonces uno busca una manera de pacificarla y pues algunos se fumarán una marihuana, otros se harán esto, otros pues buscan ayuda, llaman a un amigo, que ese sería empezar a buscar cierta red de apoyo y empezar a buscar de dónde viene esto, pacificar otras maneras, pedir ayuda, decir no aguanto el cuerpo, no aguanto lo que está pasando, lo que siento, pero eso es una porque la angustia viene insoportable por el cambio corporal, pero también por lo que viene de la infancia. Eso se llama una retranscripción psíquica, viene puros procesos Edipo, pulsión, todo ese montón de cosas que en la infancia tenían un lugar particular, ya desde el lugar inconsciente aparecen posibles con un cuerpo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el Edipo, o sea, el objeto de amor era mi madre, pero en ese momento era mi madre, yo la quiero, no sé qué, y todo pasa en el psiquismo, pero es que ahora eso es inconsciente, pero es que yo en la adolescencia ya hay cuerpo, y entonces eso es donde se pone. Y como eso sí, o sea, eso no se reconoce, no es que yo esté pensando, me gusta mi mamá, obvio no es así, ¿cierto? No es del gusto, tiene que ver es con la identificación, con el objeto de amor, pues no lo podemos poner en palabras pues tan coloquiales. En mi caso sería lo mismo, y es, antes alguien me satisfacía esa necesidad, ahora yo solo ya puedo hacerlo por mí, pero ¿cómo?
¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me separo de ese ¿Cómo otro? logro eso, cierto? Cada me parece muy importante. O cómo no dejarlo. También. Porque es que el cutting puede, como es un mensaje dirigido a otro, puede ser una manera de seguir resistiendo, de una manera de resistirse a crecer, que esa es otra manera de separación, diferenciación o negación. No quiero dejar de ser niño, no quiero perder lo que tenía en mi infancia. Claro, porque puede generar dolor eso, ese cambio. Iba a decir era que me parece muy importante que hables eso de la angustia, porque también es algo que se sataniza un montón y entonces tiende a relacionarse como pues usted lo tiene todo, pues usted lo tiene todo, usted no le hace falta nada, usted porque está así pues. Eso es lo más común. Entonces, usted lo tiene todo, usted porque se está sintiendo mal. Como si tener ciertas cosas en esa etapa implicaran, o ciertas seguridades implicaran no tener un caos, ¿cierto? Básicamente un caos de preguntas, de cómo lo hago, cómo voy por este lado, por aquel, que elijo. Me parece importante. A mí el concepto del caos que ustedes manejan mucho más y mejor, y filosóficamente hablando también, que me parece muy interesante. Me parece muy bonito porque es que es precisamente después el caos es necesario para encontrar una manera, y entonces ese momento de la adolescencia es necesario esa turbulencia para encontrar maneras distintas de estar en el mundo. No es que no necesariamente tengo que pasar por eso, pues es que no necesariamente tienes que pasar por una adolescencia pues súper agresiva y súper disruptiva y muy sintomática. No es necesario, pero siempre hay un caos en pensamiento, caos en decisiones, caos en frustración porque no puedo hacer lo que quiero, porque me toca aceptar lo que viene del otro con unos límites, entonces pues siempre es un caos, ¿cierto? Apropiación del cuerpo, que también está muy relacionado a la angustia, pero un cuerpo que aparece ajeno, que aparece que no se, pues un cuerpo que además pasa por un duelo porque ya no eres niño, porque además tienes muchos cambios hormonales, porque el cuerpo aparece como extraño, ¿cierto? Entonces hay unas fuentes precipitantes que son pues las pérdidas de los objetos, el exceso de cuerpo, las exigencias superyoicas, en este caso pues del otro también, del padre, o las mismas internas, la pulsión pues que aparece como desmedida, ¿cierto? Porque todavía no hay suficientes recursos y ese yo está en proceso. Entonces, bueno, creo que me parece interesante pues como uno, pensar el fenómeno, no satanizarlo. Hay maneras de que estos chicos puedan tramitar a través de la palabra, de lo simbólico, eso que les está pasando, y hay que pues entender un poco que no es un suicidio, pues un intento de suicidio, y que pues se puede trabajar, pero que yo sé y sabemos que horror, pues que genera horror, que genera pues malestar, pues porque uno no quiere que su hijo, su hija, su hermano o su paciente pues se lacere, ¿cierto? Se corte, se haga daño en su cuerpo. Sí, yo pienso que yo creo que es una invitación a escuchar, a escuchar realmente qué tiene por decir este ser humano y por qué lo está poniendo en su cuerpo, ¿cierto? Que cómo podemos acompañar, pero más desde la escucha. Yo creo que desde la escucha. Suficiente es cosas, seguramente ya escucha él, entonces qué bueno que él tenga quien lo escuche también. Así creo entonces que terminamos este primer podcast con dificultad técnica, pero lo intentamos. Vamos a ver cómo nos va. Pensamos que la idea era que fuera 20 minutos y se nos fue 1 hora casi, así que vamos a ver. Pero muchas gracias pues como por escuchar, y la intención es que lo podamos hacer al menos una vez al mes, de pronto cada 15 días, con diferentes temas. Así que bueno, bienvenidos a el podcast Lo Singular con Wendy Álvarez y Catalina Ángel, psicólogas. Chao.